Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, y en la segunda parte del programa estaremos conversando con Andrés Eloy Méndez, quien es el superintendente de Precios Justos. Bienvenido, gobernador. ¿A usted cómo le ha ido? Gracias por venir al programa. Hay una expresión aquí que me llama muchísimo la atención en unas láminas que trajiste, Bielma. Fuera de Venezuela se alimentan 10 millones de personas extranjeras con productos venezolanos que se van de contrabando. ¿Eso es cierto? Eso es totalmente cierto. El señor presidente Nicolás Maduro aprobó con el señor presidente Juan Manuel Santos Calderón la implementación de un centro binacional de operaciones contra el delito de contrabando. ¿Por qué digo que esta información es cierta? Porque todos los estados fronterizos tributan información en el Táchira, que está el gran centro de información. Entonces, no solamente, claro, hay una visión en Caracas, en el país, que solamente la frontera que se van productos es por el Táchira, sea por el Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, pero también por el Caribe y por el Oriente, por el estado Sucre, del Tamacuro. O sea que es toda una relación de los países que están alrededor de Venezuela. Entonces, ¿qué hemos logrado? Yo le decía otro día en forma jocosa, que hemos llevado productos, nuestros alimentos, ahora están en el paladar de los países aledaños o alrededor de Venezuela. Esta gráfica es muy elocuente, ¿no? Esta lámina que tú trajiste, Bielma, que creo que es interesante mostrarla, ¿no? Porque es parte del trabajo de decomiso que se ha hecho, ¿no?, en la frontera. Sí, es permanentemente. Hasta el día de hoy tenemos 503 toneladas de alimentos capturadas desde el día. ¿Tú sabes qué es lo que impresiona? Que estos productos no se consiguen aquí y entonces uno los ve en esa cantidad. No, y tienes que ver las gandolas. Ajá, bueno, tienes ahí fotografías. Camiones, sí. Vamos a mostrarla. Yo creo que es bueno ir mostrando porque es muy elocuente lo que tú traes. Pero hay cosas que la gente no sabe, que uno va aprendiendo ya, ¿no? Por ejemplo, la transportación de cajas de huevo, máximo son 4 hileras hacia arriba, ¿no? Entonces usted puede contar aquí 6, 7, porque en la parte de abajo, en cajas que simulan cartones de huevo, van champú, jabones, Presto Barba, cremas dentales, productos de la canasta básica. Encontramos de todo, ¿no? Entonces, la situación del contrabando es muy diverso. Encontramos productos de cualquier especie y, como te hablaba, ¿no? Hay un plan del gobierno para luchar decididamente contra el contrabando de extracción. Aquí podemos observar el señor vicepresidente de la República, Jorge Arriaza Montserrat, instalando la Comisión Regional de Contrabando en el Táchira. Está una parte de nuestra sala de operaciones. Está el vicepresidente de la República, está el comandante del CEO, nos acompañó el señor ministro Alejandro Fleming, y aquí estamos en una inspección a una de las famosas trochas que hay en el estado Táchira. Esta se llama Trocha Cochinos, y estamos inspeccionando todas las áreas para que la gente vea la situación tan riesgosa que hay en frontera sobre el tema del contrabando. Aquí está la activación del Centro Binacional de Control y Operaciones Conjuntas contra el Contrabando, y por el conjunta, porque es el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia. Aquí están varias autoridades colombianas. Está el general Gustavo Moreno, jefe de la POLFA. ¿Qué es la POLFA? Es la Policía Fiscal Aduanera de Colombia, que hay intercomunicación. Ahora, nosotros no tenemos una policía fiscal aduanera, no tenemos una tenemos la Guardia Nacional Bolivariana que cumple funciones. Entonces, aquí tenemos pues todo un esquema, hay una modernización de esa evaluación, tenemos todos los planos de toda la frontera colombo-venezolana, y bueno, lo que te decía, cuando tú ves, por ejemplo, tienes que ver gandolas, camiones aquí está otra fotografía, que agarramos constantemente en frontera. El día domingo a las 7 de la noche agarramos un contrabando de 90 toneladas en frontera. ¿Qué están haciendo con esos productos, Bielma? Esos productos hay 3, cuando hay el comiso, si es comiso totalmente, entonces hay una donación a hospitales, todo lo que tiene que ver con ancianatos, psiquiátricos, toda la parte social. Si hay una situación que hay inconformidad en las guías, el dueño de los productos lo vende a precio regulado. Y la otra modalidad es que pasa la orden de SUNDEN,
por eso que viene ahora Andrés Eloy Méndez y pregúntale eso, y hace una venta que va al fondo de Fonden para seguir luchando contra el contrabando. Ahora, ¿cuántas trochas imaginan ustedes o han investigado ustedes que hay entre Táchira y Colombia, pues? Yo voy a insistir, ¿no?, que hay una coincidencia del conocimiento perfecto de las trochas entre Venezuela y Colombia. En la reunión que hubo el 1 de agosto en Cartagena de India, en Colombia, estaba el ministro de la Defensa colombiano y explicó a detalle 192 trochas en el Zulia, igual que nosotros. 94 trochas en el estado Táchira, 10 trochas en el estado Apure y 12 trochas en Amazonas. ¿Y por qué se permitía que eso ocurriera, que se hicieran esas trochas? ¿Se permitía tanto de parte de las autoridades venezolanas como de las autoridades colombianas? ¿Por qué pasó eso? Bueno, producto de situaciones que le tocará a otro elemento juzgarla. En este caso nosotros hemos luchado muy duro contra el contrabando porque es una decisión del presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos para seguir luchando, porque hay dos situaciones que a todos nos comprometen en frontera, pero a Colombia le crea un tema comercial perverso y en el lado venezolano un tema social perverso. Son dos cosas, ¿no? Porque en Venezuela es totalmente subsidiado todos los productos y en Colombia tienen un mecanismo de dolarización, tratado de libre comercio con Estados Unidos, etcétera. Yo estuve leyendo hoy un trabajo en Aporrea de Feijó Colomine, que es experto en este tema fronterizo, y él decía que parte de la gasolina, o buena parte de la gasolina que va de Venezuela a Colombia por la vía, por los caminos verdes o azules, incluso por cualquiera de las vías, termina siendo procesada también y vendida por Ecopetrol. ¿Ustedes saben algo de eso? Hay una información que se está manejando allí, pero también acuérdense que aparte de eso, ¿no?, es también porque en Colombia se permite la venta en las calles, en la avenida de combustible venezolano, pero a flor de piel. Y algo incluso más grave es que los pimpineros pagan un impuesto a las alcaldías colombianas o de los departamentos colombianos, quiero decir. Entonces hay como una especie de legalización de lo que se mete. No sé, algo ahí que compromete a Venezuela. Ahora, ¿cuánto cuesta un litro de combustible en Venezuela? 0,07 bolívar. ¿Cuánto cuesta un litro de combustible en frontera? 65 bolívares. Entonces está viendo el diferencial. Claro, si vamos a Bogotá, cuesta 80 bolívares el litro, supuesto. Pero aquí cuesta 65. Entonces, pero la gente habla solamente de la gasolina, pero si habla del gasoil es peor, porque el gasoil en Venezuela es más barato, pero en Colombia es más caro, porque ya todo el transporte y las mecánicas se manejan por gasoil. La gente no habla aquí de lubricantes, de aceites. Por ejemplo, un caucho de un vehículo, ponte un RIN 14, cuesta en Venezuela, caro, ponle 5.000 bolívares. Pero ese caucho cuesta en Colombia 29.000 bolívares. Hay una situación muy difícil. ¿Cómo se corregirá ese desequilibrio, ese diferencial cambiario sin que afecte en demasía a la población venezolana? Porque al corregir el diferencial es prácticamente colocar el producto venezolano a precios internacionales, ¿o hay otra manera? Bueno, eso lo está manejando, acuérdense que eso es una política coherente del Banco Central de Venezuela, va a dar unas informaciones al señor presidente de la República para poder trabajarlo, pero lo importante es que tenemos varias áreas, incluso ahí a través de la ley habilitante se está manejando reformar la ley de lucha contra el contrabando o hacer otras leyes punitivas para que quien cometa esa actividad se le comise la mercancía, los bienes, le congelen las cuentas y esos bienes pasen al orden del Estado y que queremos algo, que es la angustia de un gobernador, que es la angustia del presidente de la República, que es la angustia de todos. Nosotros queremos que nos presenten al capo de la mafia de los alimentos, de los productos farmacéuticos, de la línea blanca, etc. Nosotros queremos ver quién es el hombre que está detrás de esa mafia gigantesca financiera y comercial. El hombre aquí en Venezuela y el hombre en Colombia, porque tiene que haber seguramente que lo hagamos socios de gran escala. Claro, Vladimir, ¿qué es lo que ocurre? La gente piensa únicamente que es un tema de alimentación o de abastecimiento y hay que ir al fondo. Hay legitimación de capitales, hay otros delitos conexos con el contrabando que la gente se le olvida, que es, por ejemplo, trata de blanca, soborno a funcionarios públicos, sicariato, secuestro, arman a bandas criminales
crean todo un poderío, los paramilitares ejercen presión cobrando vacunas. Es todo un mecanismo perverso que hay allí sobre un producto. Te pongo un ejemplo. Una gandola de 30 toneladas o de 30.000 kilos en Venezuela de café, por ejemplo, café de 1 kilo, regulado por el gobierno, 46,6 bolívares, cuesta 1 kilo. Bueno, esa gandola cuesta 1.398.000 bolívares en Venezuela. Esa gandola colocada en Colombia cuesta 9 millones de bolívares. Pero si la comercializan en Colombia puede llegar a 12.500.000 bolívares. Entonces, siendo Colombia un país productor de café. Claro, pero está el tema del atractivo del precio, ¿no? Es que nos falta es dar información para que la gente sepa qué está ocurriendo. 1 kilo de café en Colombia cuesta aproximadamente 600 bolívares. Y 1 kilo de café en Venezuela cuesta 46,6 bolívares. ¿La solución es llevar el café nuestro a ese precio? No, ¿O qué se debe hacer? La solución es que evitemos la cultura del contrabando y que seamos muy fuertes en las medidas para que aquel que... Ahora, el problema fundamental también está en el control, en las trochas y el control en los peajes, ¿no? En las alcabalas. No, es que las trochas no deben existir. No deberían existir, claro. Pero exacto, a eso me refiero. Claro. El problema está en que tú eliminas 20 trochas, 40 trochas y si construyen otras, por ejemplo, ¿cómo hacer para que por los peajes no pase? Porque entiendo que incluso ha habido detenciones de funcionarios de la Guardia Nacional por esto, pero... Es que debería ser que las gandolas y los camiones pasen por los peajes y pasen por los puentes legales. Nuestro combate es contra la ilegalidad, contra las trochas o un funcionario. Por eso que te hablaba que el contrabando tiene un delito conexo que es la extorsión, el engaño, el chantaje. Entonces, tiene mucho dinero para chantajear a un funcionario civil o militar o gubernamental. Entonces, la idea es que ese funcionario, que es mi idea, si es militar, yo he puesto una tesis muy fuerte. Si es militar, debe ser degradado. Si la sanción son 10 años para un organismo civil, para un organismo militar debe ser 20 años, porque el Estado está dando a ese funcionario militar, ¿verdad? Está depositando su confianza. Así es. Y lo peor que podemos hacer es traicionar la confianza. Tenemos que hacer la pausa, gobernador José Gregorio Bielma Mora. Vamos a la pausa y ya regresamos con más sobre este tema del contrabando y